mellizas, somos mellizas. Pasamos a ser mellizas en este momento. Bueno, yo soy la más grande, me conviene este mundo. La mala, no soy la buena. Esta charla, lo que vamos a tratar de hacerle llegar la información es sobre las enfermedades legisladas. Dejamos la palabra. ¿Alguien sabe ayudarnos? Ahí está, gracias. Le doy la palabra a Diana, que va a continuar con lo que son enfermedades legisladas para la lechería Guarina. Buen día de nuevo a los que no saludé. Qué lindo ver tanta concurrencia para un tema tan interesante como la lechería Guarina. La verdad que felicito a todos los que están implicados en la organización de esta primera jornada y ojalá que sea la primera de muchas. Ojalá que se repita siempre porque esta es una producción que tiene mucho futuro en nuestra región. Y bueno, me tocó la parte aburrida, enfermedades legisladas en la leche. Pero bueno, vamos a ver, cuando digo enfermedades legisladas en lechería, ¿en qué piensan? Cuéntenme, háblenme un poco así, va bajando mucho la tarde, como todo. ¿En qué? La pregunta. Esa es mi alumna, esa alumna mía, ya desarrollarle esas técnicas, me repite la pregunta. Cuando decimos enfermedades legisladas para lechería, ¿en qué pensamos? Díganme dos. Tuberculosis. Muy bien, ¿qué sabes? De eso vamos a hablar. ¿Por qué están legisladas? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué en nuestro país hace décadas existen normas que rigen la búsqueda de la eliminación de estas dos enfermedades de la producción ganadera? Bovina en un comienzo y hoy ya incorporado el búfalo. Tiene una importancia significativa en la producción lechera, en el sector bubalino, lechero, por supuesto. ¿Por qué? Porque tienen efectos tanto en la salud animal como en la salud humana. Son enfermedades zoonóticas. Son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, le producen problemas de salud y problemas productivos a los animales y también producen problemas de salud crónicos, invalidantes, incurables en las personas. Entonces, por eso hay leyes que rigen el manejo de estas enfermedades en nuestro país. Causan, además de problemas en la salud de animales y de personas, pérdidas económicas significativas debido a que se pierde producción de leche. La brucelosis, por ejemplo, causa abortos. Ustedes saben que la lechería se nutre de una vaca para un ternero. Ahí empieza todo. Ese es el momento cero de la lechería. Si tengo una enfermedad que hace que la vaca no para un ternero, no tenemos por qué. Gracias. La leche contaminada, como les decía, puede transmitir tanto la brucelosis como la tuberculosis a las personas que consumen, por supuesto las que consumen productos lácteos sin pasteurizar. Y entonces por todo esto están legisladas para garantizar la salud de los animales y de las personas. Vamos a hablar un poco de brucelosis en búfalos. La idea es no entrar en demasiada cantidad de detalles, sino darles una visión general de estas enfermedades. Entonces, ¿qué es la brucelosis? Es una enfermedad causada por bacterias del género Brucella, que afectan principalmente al tracto reproductivo en el ganado. En las personas contagiadas de Brucella afectan cualquier parte del organismo. Según dónde esa bacteria se aloje, van a ser los síntomas que las personas brucelosas van a tener. Si se alojan los huesos, van a tener problemas osteoarticulares. Si se aloja en el cerebro, pueden tener problemas neurológicos. Si se aloja en las papilas ópticas, puede tener ceguera. Es compleja, muy compleja cuando el hombre se contagia. Los síntomas en las búfalas, en este caso, hoy estamos hablando de búfalas, van a incluir abortos, esto es interrupción de la gestación. A ver, mis alumnos de veterinaria, ¿qué es lo típico? Ay, dijo uno. ¿Qué es lo típico
brucelosis, ¿en qué momento de la gestación ocurre? Último tercio de la gestación. Eso es lo típico que conocemos para bovinos. En búfalos el aborto ocurre antes, entre 3,5 y 4,5 meses de gestación, típicamente. Aunque también tenemos que hacer otra salvedad con búfalos. No se producen tantos abortos por brucelosis. Es un animal, como se habló toda esta mañana, es un animal con mucha selección natural. No como el bovino que ya tiene muchos miles de años de selección hecha por el hombre. Entonces los animales que todavía conservan un poco de ese salvajismo que tenían, también conservan la resistencia. Por eso ustedes van a ver que es muy común que todas las enfermedades que afectan al bovino pueden afectar al bubalino. Pero la manifestación de que están enfermos es mucho más técnica en el búfalo. En todos los casos. Han desarrollado resistencia porque sobrevivían los que resistían. Eso se llama selección natural. La resistencia determina la supervivencia. ¿Cómo se transmite la brucelosis? Por contacto directo con fluidos corporales infectados. ¿Qué es fluidos corporales infectados? Si el animal aborta o incluso si pare un becerro normal, su placenta, los líquidos fetales tienen millones de bacterias por gramo o por mililitro. Entonces, eso es la principal fuente de infección para otros animales. Por ejemplo, puede contaminar, un animal aborta, se contamina el pasto, se contamina el agua. Generalmente los animales abortan en lugares guarecidos, protegidos. Un animal que está sintiendo que va a abortar o incluso que va a parir, sobre todo si es un animal que todavía conserva muchos comportamientos atávicos, comportamientos salvajes, va a buscar un monte, va a buscar una sombra, va a buscar un lugar al resguardo, porque justamente, ¿qué les parece si un animal salvaje que es presa, como el bubalino, tiene que parir en el medio de aquel potrero, que está al sol, que no hay ningún árbol? ¿Qué significa para esa hembra parturienta estar ahí? Riesgo, peligro, está desamparada, su cría corre peligro. Entonces las búfalas, igual las vacas, buscan una sombra, buscan un monte, buscan parir al resguardo. Eso es bueno para ella y para su cría, pero es malo para la transmisión de brucelosis, porque justamente la bacteria se protege y vive mucho más tiempo en el ambiente cuando está a la sombra, cuando está en un lugar fresco, cuando está en un lugar húmedo. Así, esa es la principal forma de contagio. Después viene otro animal, come el pasto contaminado o toma el agua contaminada, o puede olfatear, es muy común en animales que son gregarios, como el búfalo, es muy común que haya muchas actitudes de olfateo entre ellos. Una hembra parió y dice: señores, por favor, gracias. Es muy común que se olfateen, que se huelan y están tomando contacto con esos líquidos fetales, con esa placenta que tiene, otra vez, millones de bacterias por gramo o por kilo. Justamente, bueno, esa es la forma de transmitirse entre animales y también entre animales y personas que trabajamos con animales. La brucelosis es una enfermedad ocupacional para veterinarios, para trabajadores de frigoríficos, para peones, para trabajadores rurales. Cuando tenemos que ir y ayudar a parir a un animal que tiene algún problema, estamos en contacto con esos líquidos fetales. Y repito, la búfala que está brucelosa va a eliminar gran cantidad de brucelas, tanto en un aborto como en un parto normal. Puede parir un becerro total y completamente normal y estar enferma de brucelosis. ¿Por qué? Porque se dice, nosotros siempre enseñamos en veterinaria que la hembra brucelosa va a abortar siempre la primera vez después de haberse infectado, eventualmente una segunda vez y nunca a partir de la tercera. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera una respuesta inmunológica, genera anticuerpos de brucela. Graben esto y guárdenlo en algún lado porque después nos va a servir para entender la reglamentación.
genera anticuerpos anti-Brucela y lo que hace es, a partir de que ya la hembra conoce a la Brucela que está en su cuerpo y no se va a ir nunca de ahí, lo que puede hacer es llevar adelante una gestación normal. Pero, ¿qué pasa? La Brucela va a seguir reproduciéndose en esos líquidos fetales. Entonces, aborto o parto normal, la hembra elimina Brucela. Entonces, forma de contagio para otros animales y forma de contagio para el ser humano en contacto con esos animales. Y después, la otra forma principal de contacto es por el consumo de productos lácteos no pasteurizados provenientes de animales con brucelosis. Para el humano, esa es la otra forma de contacto para el humano. ¿Por qué nos preocupa particularmente la brucelosis en el búfalo? Por sus hábitos. El búfalo, cuando tiene un lugar como a él le gusta, un agua, un charco con agua, donde revolcarse, donde cubrirse de barro, donde estar todos juntos, lo que sucede es una aglomeración de muchos animales en poco espacio. Si llega a haber alguna hembra brucelosa que haya parido o abortado, esa hembra durante al menos 2 semanas está eliminando brucelas viables. ¿Qué significa viable? Vivas y con capacidad de infectar. Está eliminando por hasta 2 semanas brucelas viables y las va a estar eliminando a ese lugar con agua húmedo, otra vez protegido. Es un ambiente especial para que se contagien los otros animales. Bueno, todos esos números son simplemente para comentarles. Vieron que yo veo una cámara y huyo, porque no me gusta salir en foto, entonces es como un reflejo, mira apunté y ya me voy para otro lado. Todos esos números es para mostrarles los años que hace, fíjense, la brucelosis en Argentina está legislada, el nuevo plan, nuevo desde 2002, tiene sus años. 2019 y 2021 son las últimas legislaciones, hay varias en el medio. La idea es que ustedes sepan que esta legislación está disponible, de hecho tengo una copia si a alguien le interesa quedarse con una copia, porque este tipo de leyes regulan todo lo que vamos a hacer con respecto de la brucelosis en los animales. ¿Qué es todo lo que vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a diagnosticar? ¿Qué muestras vamos a tomar? ¿Qué diagnóstico de laboratorio vamos a pedir? ¿En qué laboratorio vamos a pedir que nos procesen esas muestras? No es cualquier laboratorio, tiene que ser un laboratorio que se llama de red de SENASA. O sea, el SENASA habilita a los laboratorios para que hagan el diagnóstico de brucelosis. ¿Quién va a tomar esa muestra? Un veterinario, otra vez, acreditado por SENASA. Nosotros nos recibimos de veterinarios y luego de recibirnos tenemos que hacer un curso de acreditación donde se nos habilita a ser los profesionales que tomemos las muestras para diagnosticar brucelosis en los animales, para que sea válido ese proceso de saneamiento que vamos a iniciar. Como vieron, el plan nuevo de brucelosis rige desde 2002. El búfalo fue incluido en 2006 en los programas de saneamiento. Se utilizan en bubalinos las mismas pruebas diagnósticas que para vacunos, a partir de muestras de sangre. Eso es lo más práctico, lo más clásico, lo más usado, a pesar de que también podemos tomar otras muestras que ahora vamos a hablar enseguida. ¿Qué es lo que pasa con la incorporación del búfalo a los planes de saneamiento? En un primer momento, y desde ese primer momento, se han incorporado con las mismas normativas que para vacunos. Y vamos encontrando en todos los casos que hay algunas diferencias que es importante contemplar. Lo que pasa es que esas diferencias, y sobre todo en los sistemas de legislación argentinos, por ahí tardan muchos años en terminar de adoptarse completamente. Pero preliminarmente nosotros con Irina pertenecemos a un grupo de trabajo, con Irina, con Pilu, con todos los que estamos acá en la facultad, venimos hace 20 años investigando en búfalos. Y venimos encontrando que en algunas cosas, sobre todo en diagnósticos de enfermedades, hay diferencias. Una de ellas es el diagnóstico de brucelosis. Nosotros
Hoy lo que tenemos legislado es que nosotros para diagnosticar brucelosis tenemos que tomar una muestra de sangre, la bubalina, enviar al laboratorio y en el laboratorio buscan, ¿qué cosa buscan? Díganme mis alumnos, por favor. Anticuerpos, exactamente. Son diagnósticos que se llaman indirectos. Lo que buscan es un indicio de que ese animal estuvo en contacto con la bacteria. En contacto con una bacteria, el cuerpo genera anticuerpos. ¿Pero qué pasa? El vacuno y el bubalino son especies distintas. Lo lógico es que sus anticuerpos no sean idénticos. Los anticuerpos son proteínas que circulan en la sangre. La proteína tiene una forma. Esa forma puede ser distinta en el búfalo que en el bovino. Entonces, lo que nosotros fuimos encontrando es que las pruebas diagnósticas que se usan en el laboratorio para ganado vacuno es igual de útil para ganado bubalino, pero con una salvedad que es lo que se llama punto de corte. ¿Qué es el punto de corte? Es una raya que hacemos en cuánto anticuerpo nosotros decimos que podemos atribuir a que el animal está enfermo, y por debajo de esa raya puede tener alguna cantidad de anticuerpos, pero no decimos que está enfermo. Eso se llama punto de corte. No sé si me explico. Como son, insisto, pruebas indirectas, estamos viendo la bacteria, estamos viendo un anticuerpo que es capaz de unirse a los antígenos de esa bacteria, tenemos que hacer una raya para decir, bueno, hasta acá decimos que está sano el animal y a partir de acá para arriba es tanta cantidad de anticuerpos que se pegaron contra el antígeno de Bruselas que tenemos que decir que el animal está enfermo. Esa cantidad en el bovino es mayor, ese punto de corte es mayor que en el bubalino. ¿Sí? Se usa la misma prueba, recapitulo, pero nuestra raya que indica quién es positivo y quién es negativo está más alta en el bovino que en el bubalino. ¿Eso qué problema puede llegar a traer? ¿Qué problema puede llegar a traer? ¿Qué les parece a ustedes? Nos estamos mintiendo. ¿Cómo? ¿Es más complicada la detección? ¿Falsos positivos? ¿Falsos positivos o falsos negativos? A ver, raya del bovino, raya del bubalino. ¿Sí? Yo soy una búfala, me miden anticuerpos y paso por esta raya. Falsos negativos. Eso, falsos negativos. Ese es el problema que puede haber con cómo estamos usando las pruebas hoy. ¿Qué podemos hacer hoy? La legislación aún no ha cambiado. Entonces, lo que tenemos que hacer, el productor le tiene que pedir a su veterinario que le pida al laboratorio el valor, qué cantidad de anticuerpos tuvo cada una de sus búfalas. Y el veterinario va a saber decir si esa búfala es positiva o negativa conociendo la raya del búfalo, donde está puesto. ¿Está? ¿Me entendieron? ¿Sí que? Bueno, entonces la legislación, en la medida que no cambie, seguimos usando las mismas pruebas, pero le pedimos a nuestro veterinario que le pida al laboratorio con qué valor dieron positivas las búfalas que dieron positivas. Y ahí el veterinario va a saber interpretar esa situación epidemiológica. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, recapitulando un poquito lo que ya veníamos diciendo, adelantando un poco. ¿Qué establece la legislación para brucelosis? Que tenemos que vacunar obligatoriamente a las hembras de entre 3 y 8 meses de vida. Acá hay otra situación particular que se da para el búfalo. La vacuna que usamos se llama cepa 19, no la anoté ahí porque me olvidé. Pero ¿cuál es la cuestión con la cepa 19? ¿La anoté? No. La cuestión con esta cepa 19 que se usa para la vacuna es que es una cepa exactamente igual que la que produce la enfermedad, pero que está atenuada. Es una cepa viva. ¿Qué hacen las vacunas vivas? Se meten al cuerpo del animal y esa bacteria que está viva, pero es una bacteria atenuada, va a hacer el mismo recorrido dentro del cuerpo del animal que la bacteria silvestre, la que produce la enfermedad. Y de esa manera producen muy buena inmunidad las vacunas vivas porque están reestimulando constantemente a la inmunidad. Pero ¿qué pasa? Esa reestimulación tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El límite son, se sabe hoy, hasta
gestaciones después de la vacunación. Esto es muy válido para un vacuno. Esto es muy válido para un vacuno, es decir, la vida útil del vacuno, 9, 10 años, nosotros vacunamos cuando es ternerita, entre los 3 y 8 meses. Entra en servicio a los 2 años, en zonas más al sur entran antes, pero pongamos 2 años, pongamos 3 años. Nos protege 5 gestaciones, suponiendo, nos protege 5 años, por decirlo así, más o menos para cuando termina la vida útil del vacuno, de esa hembra vacuna, también termina la protección que nos da esta cepa 19 que pusimos cuando era ternerita. En la búfala tenemos mucha mayor longevidad. ¿Cuánto tiempo puede estar criando una hembra bubalina? 15 años, más 20 años. Son animales, una de sus virtudes productivas es que son muy longevos. El problema que tenemos desde el punto de vista de la brucelosis es que en la mitad de la vida útil de esa hembra nos quedamos sin la protección de esa vacuna. ¿Qué le hicimos cuando era ternera? Entonces, hoy por hoy se está analizando la posibilidad de introducir y autorizar en Argentina el uso de otras vacunas, otras cepas de vacuna de Brucela que son distintas de la cepa 19 en su conformación exterior, entonces no estimulan la aparición de anticuerpos, o sea, no nos complican las actividades de saneamiento, pero aumentan esa protección o prolongan esa protección que se la dimos cuando arrancó la vida del animal cuando era pequeño. Hoy eso se está analizando, todavía no está aprobado, pero sé que lo están analizando para considerar, no solamente en bubalinos, sino también en hembras bovinas, vacunas, cruza índica, que son la ganadería de todo el norte de nuestro país, que está compuesto por hembras cruzas índicas, Bradford, Brownwood mayormente. Y son hembras que también son mucho más longevas que las evropeizadas. Entonces, yo particularmente creo que el poder incorporar estas otras vacunas rugosas para complementar la vacunación de cepa 19 nos va a ayudar mucho en el control de la brucelosis. ¿Qué otra cosa dice la legislación? Que hay que hacer programas de diagnóstico periódico mediante pruebas serológicas y bacteriológicas. Esto les dije hoy, acuérdense de que producía anticuerpos. Cuando una hembra entra en contacto con la bacteria, produce anticuerpos. ¿Cuál es el problema con Brucela? Los anticuerpos que son producidos por la infección natural son exactamente iguales que los anticuerpos que nos genera la vacuna. Por eso nuestra legislación dice, le tenemos que poner la vacuna cuando es ternera, entre los 3 y los 8 meses de vida, y recién le vamos a tomar la primera muestra para ver si tiene anticuerpos a la hembra a partir de los 18 meses de vida. ¿Por qué? Porque los anticuerpos van a hacer una curva ascendente después de vacunarla y una curva descendente si solamente tomó contacto con la brucela de la vacuna. ¿Qué les parece si mi hembra, aunque esté vacunada, después entró en contacto con una brucela silvestre? ¿Qué va a pasar con esa curva de anticuerpos? Va a seguir, porque esa nueva infección la va a seguir estimulando. Y ahí sí, después de los 18 meses, si me da positivo, quiere decir que esa hembra es brucelosa. Si yo hago un diagnóstico serológico, o sea, un diagnóstico de anticuerpos, a los 2 meses de haber vacunado, todas van a ser positivas. Entonces, tenemos que esperar ese tiempo. Otra cuestión con los búfalos. ¿Cuál es la otra cuestión? Que si nosotros vacunamos un animal con esta cepa que les decía, que es igual que la silvestre, que genera los mismos anticuerpos, si nosotros la vacunamos más grande de los 8 meses, por supuesto, un animal más grande con un sistema inmune mucho más fortalecido va a generar mucha más cantidad de anticuerpos que van a tardar mucho más tiempo en volver a caer. En rodeos bubalinos no va a pasar con los lecheros, porque los rodeos bubalinos lecheros están mucho más controlados, pero sí pasa con los rodeos bubalinos de carne. Vienen del campo para la vacuna de brucelosis y muchas veces no sabemos con exactitud si tiene 8 meses o si ya cumplió 10 meses o si ya cumplió 12 meses. Entonces, una hembra vacunada fuera de término,
con la cepa que hoy usamos en Argentina, nos puede llegar a dar un positivo después de los 18 meses porque se vacunó tarde. Está perfectamente sana, pero está muy estimulada porque se la vacunó de grande. Otra cuestión a considerar con la brucelosis en bubalinas. Otra cosa que establece la legislación, voy a ir apurando un poco, control de restricción de movimientos de animales y restricciones a la venta de animales seropositivos. ¿Qué es esto? Ningún animal que se venda para reproductor puede venderse con brucelosis. Los machos o hembras. ¿Esto qué quiere decir? Cuando voy a comprar una hembra bubalina que voy a usar para madre o un macho bubalino que voy a usar para padre, tiene que estar libre de brucelosis. Y les adelanto, de tuberculosis también. Esto tenemos que asegurarnos. Esto hay que abrir los ojos, sobre todo cuando se hacen remates conjuntos. Porque hay veces que a los remates conjuntos entra hacienda para cría y hacienda para invernada. O sea, hacienda que se va a vender para reproductor y hacienda que viene para venderse para engordarse y faenarse. La hacienda que se vende para faena obviamente no necesita tener un libre de brucelosis, porque es un animal que no se va a usar para la cría, se vende para faena. Pero hay veces que hay gente que compra un lote de hembras que es para invernada, pero se la lleva como madres al campo y no están con un control de brucelosis. Ojo ahí, hay que controlar. Entonces, ¿qué dice la legislación? Todo animal que se venda para reproductor tiene que estar libre de brucelosis. Implementación de medidas de bioseguridad. Esto es, bioseguridad es todo lo que nosotros hacemos para evitar la transmisión y permanencia de las enfermedades. Esto es sacar a los positivos, controlar serológicamente de forma regular, que el personal del campo, cada vez que tenga que trabajar con un animal, se ponga guantes, se proteja, no trabaje, no hay que partear sin guantes. Todas esas son medidas de bioseguridad. Obligatoriedad de la notificación. Nosotros mandamos sangre de nuestro rodeo de búfalas al laboratorio. Si hay búfalas positivas, el laboratorio está obligado a informar al SENASA que el REISPA de donde provino tiene animales positivos. ¿Por qué? Porque nosotros, junto con el veterinario acreditado, el productor que tenga animales positivos va a tener que diseñar y presentar ante SENASA un plan de cómo va a ir eliminando esos animales positivos de su rodeo. En lechería, sí o sí, es obligatorio que los rodeos sean libres de brucelosis. Libres de brucelosis, y les agrego, y tuberculosis. Entonces, cualquier productor que quiera iniciar una explotación lechera va a tener que conseguir, junto con su veterinario acreditado, que su rodeo esté libre y mantener ese estatus de libre a lo largo del tiempo. Cuando sale un positivo en algún muestreo, el SENASA se entera y el productor, junto con su veterinario, tiene que presentar un plan de cómo va a controlar la enfermedad en el rodeo. Y bueno, otro aspecto que está legislado es que haya una capacitación constante y continua para productores y veterinarios sobre el manejo y el control de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser continua? Y justamente porque se van cambiando cosas, se van adecuando normas, se van readecuando leyes para hacer cada vez mejor el programa. Entonces nosotros, como profesionales y como productores, tenemos que estar enterados. Bueno, fíjense, ahí está Irina, por ejemplo, sacando sangre a una... Esto fue la semana pasada. ¿Sí? Esto, por ahí me falta el resto de la búfala, pero esta es la forma más práctica si quieren sangrar de la cola de una búfala. Se saca de la vena caudal lateral. A diferencia del vacuno que levantamos la cola y sacamos desde abajo, en búfalas es mucho más práctico buscar en los costados de la cola. Con un guante impedimos el retorno venoso y se saca de la cola. Las muestras se envían al laboratorio, tienen que estar bien identificadas, tenemos que saber este tubo a qué vaca pertenece, eso va acompañado de un protocolo. Hasta los protocolos están legislados por SENASA. Los formularios de dónde, cómo van a mandar la muestra están en esa reglamentación de SENASA que les comentaba.
Y así es como se ve, por ejemplo, una de las técnicas de laboratorio la que se usa para iniciar el proceso de diagnóstico que se llama BPA. Acá nosotros pusimos una cantidad de suero, o sea, acá venía sangre. La sangre cuando se coagula, se forma, se divide en dos, un coágulo y un sobrenadante líquido, que ese es el suero. Ahí van a estar los anticuerpos que nosotros vamos a buscar. Entonces, colocamos una cantidad de ese suero en un vidrio y colocamos antígeno de Bruselas. Si la búfala tiene anticuerpos, se unen antígenos a anticuerpos, como si fuera una llave con una cerradura. Aquí se genera esta especie de coagulación. Esto es un positivo, un negativo, otro positivo, negativo, positivo. Este es el punto de partida en el laboratorio. Ahí. Dice acá. Positivo. Esperen que acá dice algo. Puede fallar. Sí, no sabes lo bien que se te. Ahí está peor. Cuídese. ¿Por qué me pasó eso? Era el baño. Sí, pateo se puso todavía mejor. Bueno, aprovechemos este tiempo para preguntas. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Están entendiendo todo perfecto? Me asusta un Voy a poco. empezar a encenderlo. Ahí está, ¿verdad? Se enfría la lámpara. Sí. Vos hablabas de los tiempos en que tenés que vacunar los células. ¿Qué pasa en búfalos? La vacunación se hace con los búfalos que todavía no tienen los 3 meses. Y para diciembre, Para diciembre ya está pasado. Sí. Bueno, yo sé que se está pidiendo desde las asociaciones de productores de búfalos que modifiquen también el calendario recién de aftosa para búfalos, porque justo cae en mala época, porque en época, ya sabemos. Sí. ¿Cuál es la opción que vos tenés hoy, así como estamos? Que tu veterinario acreditado pueda vacunar fuera de esas temporadas de vacunación antiaftosa. Es decir, la legislación habilita a que el veterinario acreditado pueda vacunar esa hacienda en un momento diferente, con la justificación que vos tenés. Y la obligatoriedad de esa campaña, por ejemplo, quedaría postergada. Se hace. Y claro, para cuando recién vacunás, ahí te cierran la campaña. Eso hoy por hoy la legislación tiene esa posibilidad, hasta que en algún momento se adecue a la especie y al tiempo productivo de la especie. Gracias. Por nada. Bueno, como les decía, el anterior entonces era el punto de partida. El anterior era el punto de partida. Esta, que es negativa, ya decimos que es negativa y se informa como negativa. Esta, que es positiva en esta prueba que se llama BPA, tiene que ir a lo que se llama pruebas confirmatorias. Tenemos que saber qué cantidad de anticuerpos tiene. Y ahí vienen estas que les voy a mostrar ahora. Estas son las técnicas clásicas en tubo que se hacen en laboratorio, que siguen siendo vigentes en Argentina para diagnóstico, que están legisladas para diagnóstico de brucelosis, pero que nosotros al menos en nuestra experiencia tenemos comprobado que para el búfalo no funcionan bien. SAT y los mercaptoetanol, que esos son los nombres de estas técnicas. Tenemos que, para poder dirimir la situación en búfalos, pedir que nos hagan técnicas que usan un equipamiento como este, que se llama FPA, polarización fluorescente. Esta es una compañera de trabajo en nuestro laboratorio que está trabajando justamente con ese equipo, porque ese equipo sí nos dice esa cantidad de anticuerpos que nosotros podemos diferenciar dónde está la raya de la vaca y dónde está la raya de la búfala. ¿Está? Como recomendación. Ahora, ¿solamente tomamos muestras de sangre? No, podemos tomar. Acá esto es un feto amputado.
una placenta que está activada. Esto es típico de la brucelosis. Estos son los cotiledones, estos son como unos botones que es donde el feto se une a la madre. Esos lugares son los predilectos para la brucela para ir a meterse ahí cuando la hembra está gestando. Entonces, estos que normalmente son como botones más rojizos en un fondo rosado, cuando el animal está bruceloso se ponen amarillentos o marrones y todo el fondo de las membranas fetales están congestivas, están rojizas. Podemos mandar ese feto al laboratorio y en el laboratorio lo que van a hacer es tomar muestras y ahí sí, no hacen serología, no buscan más anticuerpos. ¿Ahí qué van a buscar? La bacteria. Porque ese feto se murió a causa de la bacteria. Es muy probable que si nosotros cultivamos a partir de ese feto encontremos la bacteria. Y encontrar la bacteria se llama, para bacteriología, prueba de oro. Si yo sospecho que un animal tiene una enfermedad bacteriana, mando una muestra, cultivo y crece esa bacteria, no me queda más ninguna duda de que ese animal está bruceloso. Doctora, ¿se puede enviar también la placenta o solo el feto? Se puede enviar la placenta. Y cuando hay abortos por brucela es sin retención de placenta generalmente. No, con retención de placenta. Es lo típico, pero biología no es matemática. Claro, ese es por ¿Sí? ¿Por qué la retención de placenta? Por esto que les contaba recién. La brucela se mete en esa unión materno-fetal. El feto tiene como un botoncito, la madre tiene como un capuchón para ese botoncito. La brucela se mete ahí y va produciendo, se reproduce ahí y va lastimando ese lugar. ¿Y el cuerpo qué hace? Cuando en cualquier parte que nos lastimemos, el cuerpo va a depositar algo que se llama fibrina, que es lo que precede a una cicatriz. Entonces, cuando ocurre el parto de un ternero normal o el aborto de un feto avanzado, esa fibrina hace que quede pegoteada la placenta adentro del útero. Por eso se retiene la placenta. ¿Va a pasar siempre? No. Pero cuando pasa, tenemos muchas chances de que sea brucelosis, pero ojo, porque también puede ser leptospirosis, no vamos a hablar hoy de leptospirosis. Pero hay otras enfermedades que causan eso también. Esto es para que vean los diagnósticos que detectan a la bacteria. Podemos tener dos grupos. Los bacteriológicos, estos son tubos, son medios de cultivo, donde nosotros sembramos y crecen las brucelas. ¿Sí? Y se hacen pruebas bioquímicas con estos papelitos donde vemos si esa brucela que está ahí adentro, cómo se comporta ante el ácido sulfídrico, ante el anhídrido carbónico. Son formas de identificar a las bacterias. Y estos son métodos todavía más avanzados que se llaman PCR, donde nosotros, estas banditas, indican que hay ADN de brucela en esa muestra que nosotros enviamos. Como para que vean todos los diagnósticos que se pueden hacer. ¿Alguna pregunta con brucelosis? ¿O pasamos a tuberculosis? Vamos a pasar a tuberculosis rapidísimamente. Si tienen preguntas por ahí las resolvemos al final, porque no quiero que se vaya demasiado el tiempo. Tuberculosis, otra enfermedad bacteriana causada por esta bacteria, Mycobacterium bovis. Esta afecta principalmente a los pulmones, causa tos persistente, pérdida de peso, y cuando se faena el animal tuberculoso se ven lesiones, que ahora les voy a mostrar fotos, se llama lesiones compatibles con tuberculosis, en los ganglios linfáticos y en diversos órganos del cuerpo. Se transmite a través de aerosoles contaminados. ¿Cómo hace un aerosol una búfala? Qué pregunta tonta que hago, pero ¿cómo hace un aerosol una búfala? Cuando respira y larga gotita de sangre. Cuando tose. Cuando tose, cuando expira. Ahí va la bacteria. ¿Para quién puede ser un problema? Otra vez nosotros, otra vez el personal que trabaja con ganado. La tuberculosis es una enfermedad ocupacional. Y por supuesto para los otros animales que viven con ese animal, que está en el aire. El 80% de la forma de transmisión de la tuberculosis es justamente por ese contacto con aerosol.
Puede transmitirse también al humano a través de productos lácteos no pasteurizados, también se elimina por leche. Puede tener un impacto devastador en la salud y la producción de leche si no se controla adecuadamente. Imagínense una hembra que está con los pulmones afectados, con los ganglios afectados, con la glándula mamaria afectada, no va a producir como tiene que producir. Otra vez tenemos legislación en Argentina que indica qué hay que hacer con la tuberculosis, no vamos a entrar en demasiado detalle. El búfalo ha sido incluido desde el año 2015 en los programas de saneamiento para tuberculosis. Un poco más tarde que brucelosis se lo incorporó a tuberculosis. Se utilizan las mismas pruebas diagnósticas que para los vacunos mediante lo que se llama tuberculinización. Ahora les voy a mostrar con fotos qué es la tuberculinización. Y otra vez tenemos diferencias con el bovino, con el vacuno. No me acostumbro a decir como vacuno. Esto es... lo que hacemos es buscar otra vez indicios de que el animal estuvo en contacto con esta bacteria. Pero esta bacteria, en nuestro caso no buscamos más anticuerpos, pero buscamos células que la reconozcan. Eso se llama prueba alérgica o prueba de reacción de hipersensibilidad. Inoculamos dentro de la piel antígeno de la bacteria y si hay células que reconozcan esa bacteria porque el animal tiene esa bacteria desde antes en su organismo, esas células van a ir a ese lugar a reaccionar. Eso se mide y eso nos indica, según la medida de la reacción, si el animal está enfermo o no de tuberculosis. ¿Qué pasa? Que el búfalo tiene una piel distinta del bovino, del vacuno. Tiene más cantidad de células elásticas, tiene un grosor distinto. Entonces, hoy por hoy, se están usando las pruebas de la misma manera que en el vacuno. Tenemos trabajos que nosotros venimos comprobando que dentro de todo hay una buena detección usando exactamente igual que en el vacuno, pero hoy por hoy estamos trabajando para tratar de determinar la mejor manera de medir esa reacción para que sea lo más exacto posible en el búfalo. Les muestro rápidamente. Los aspectos relevantes de la legislación, otra vez con tuberculosis pasa lo mismo que con brucelosis. Se legisla quién hace la prueba, un veterinario acreditado, con qué reactivo, con uno que SENASA prueba. ¿Quién determina la sanidad? El SENASA, mediante los resultados que los veterinarios acreditados van informando. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar a los positivos e ir saneando los rodeos. ¿Qué se exige para lechería? Que sean libres de tuberculosis y de brucelosis. Esto es lo que les decía hoy, fíjense que el bubalino tiene muchos pliegues en la cola. El vacuno, la legislación dice, hay que inocular el PPD en el pliegue ano-caudal izquierdo del lado interno. ¿Por qué? Porque uno levanta la cola de una vaca y se forman dos pliegues de piel gruesa afuera y dos pliegues más finitos de piel fina adentro. Inoculamos en el más finito del lado izquierdo. La cola del búfalo es totalmente distinta. Entonces tenemos que inocular en un lugar que nosotros asignamos que debería estar el pliegue ano-caudal interno porque el búfalo no lo tiene. Y además tiene muchas más fibras elásticas que el vacuno. Pero igual, cuando un búfalo está con tuberculosis, fíjense, no sé si alcanzan a ver, esto es con dos dedos pellizcando los dos pliegues, este fue inoculado y este no. En el no inoculado tiene este grosor y en el inoculado la diferencia es bastante intensa. Esto es, el cuerpo reaccionó mandando células que reconocen ese antígeno a ese lugar. ¿Acá? Acá se ve otra vez, más de lejos, lo mismo. El pie no inoculado, el pie inoculado. Hay una reacción importante. Se mide, eso se mide con un calibre, ¿sí? Porque informamos la medida. Y este es otro lugar de inoculación, también trabajo que estuvieron haciendo la semana pasada, Irina con Camille, que es un becario que tenemos que está en este momento investigando sobre tuberculosis en búfalos, donde se inocula en un pliegue que se hace en la zona del cuello. Esto se llama pliegue cervical. ¿Sí? Se inocula en forma intradérmica y acá están midiendo con
un calibre más preciso que se llama cultímetro. Fíjense, estas son las lesiones compatibles con tuberculosis, ¿ves? En la faena se ve eso, una lesión nodular de color amarillo, de consistencia gaseosa. Gaseoso significa que parece ricota, ¿sí? Eso es un acúmulo de micobacterias y detritos, o sea, restos celulares. Esto es otra forma de presentarse la tuberculosis. La anterior se llama nodular, se forman nódulos grandes. Esto se llama perlada. Se depositan muchos nodulitos pequeños, parecen perlas, sobre las superficies del cuerpo, superficies serosas del cuerpo. En este caso, esto es la superficie del pulmón de ese animal. Ese animal estaba con tuberculosis. Esa muestra se puede mandar a cultivar y en el laboratorio le detectan que es Mycobacterium tuberculosis y eso les da el diagnóstico inequívoco. Esto es un hígado, fíjense también, con tuberculosis nodular, perlada. Y entonces, vamos a cerrar esto sacando algunas conclusiones. Primero, controlar estas enfermedades es fundamental para garantizar la salud y la seguridad en la producción lechera bubalina. Cumpliendo con las reglas sanitarias se aseguran estándares de sanitarios y de protección, tanto de animales como de las personas que vamos a consumir esos productos. Y es esencial que todos estemos comprometidos, los productores y los veterinarios, para llevar adelante estos procesos de saneamiento. Y creo que lo más importante es que a pesar de que todavía tenemos un largo camino por recorrer en lechería bubalina y control de enfermedades legisladas, hay mucha capacidad y mucho entusiasmo tanto en los productores como en los profesionales que trabajan con esta especie. Eso es todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Entre qué edad y qué edad se vacuna contra la tuberculosis? No hay vacuna contra la tuberculosis, buena pregunta. La tuberculosis solamente se controla y se van eliminando los animales que reaccionan. No existe vacuna. En los seres humanos, la tuberculosis, ¿cómo, qué efectos produce? Lo mismo que en el animal. Se aloja en los pulmones. ¿Tuberculosis dijiste? Lo mismo que en el animal se puede alojar en los pulmones. Si ingresó por vía aérea, lo más probable es que se aloje en los pulmones. De hecho, por ejemplo, a nosotros los veterinarios, cuando nos hacen pruebas de control de salud, nos hacen radiografía del pulmón para ver si tenemos lesiones en el pulmón. Es una enfermedad ocupacional. Realmente todos los que estamos en la cadena productiva, desde el personal de campo, cuando está con la mocheta, o sea, cuántas veces trabajando en el campo, el animal estornuda, ¿sí? Entonces, por más que no esté la legislación, por más que no nos obligue la legislación a controlar la tuberculosis, realmente eso no quiere decir que no nos podamos contagiar. Entonces, si en algún momento el carnicero o cuando mandan a un frigorífico les dicen que esa red fue, o esa carcasa tenía lesiones, ustedes tienen que ir a hacer las parecidas. Porque si ordeños tienen riesgo de estar consumiendo la bacteria en la leche. Si mandan a faena, el operario de la faena va a tener contacto con eso. Y el mismo personal de campo también tiene contacto con ese puto, se dice cuando salen esas gotitas de saliva y de estornudo. Y ojo que eso no nos obliga a la reglamentación a estar libre de tuberculosis en bubalinos de carne. Lechería, estamos obligados a nivel de igual que buceo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna más? Si no, bueno, muchas gracias, Diana.